En una noche donde la tormenta golpea las ventanas de Turín, un hombre escribe. La vela parpadea, las sombras danzan en las paredes, y las palabras fluyen de su pluma como si vinieran de algún lugar que no es él, como si algo hablara a través de él, algo que no puede nombrar, algo que todos llaman muerto, pero que late más vivo que nunca en su pecho. Escribe y tacha, escribe y arranca páginas, porque las palabras que emergen no son las que quería escribir. No son las que puede publicar. Son demasiado extrañas, demasiado contradictorias con todo lo que ha proclamado, demasiado cerca de algo que pasó su vida negando públicamente pero nunca pudo negar privadamente. Y en esas páginas tachadas, en esos fragmentos arrancados, hay pregunta que no desaparece. ¿Qué es este fuego que arde en mí cuando escribo? ¿Qué es esta fuerza que me atraviesa cuando pienso pensamientos que nadie más ha pensado? ¿Qué es esta presencia que siento en momentos de claridad extrema? Si Dios ha muerto, ¿quién respira a través de mí? Nietzsche, el que declaró la muerte de Dios, el que demolió toda la metafísica occidental, el que ridiculizó a los creyentes. Ese mismo Nietzsche se encuentra en su habitación escribiendo palabras que suenan peligrosamente como plegaria. No plegaria a Dios cristiano, no súplica a entidad externa, sino reconocimiento de algo. Algo que no tiene nombre, pero que es más real que todo lo que tiene nombre. Y esto es lo que nunca enseñan sobre Nietzsche. Lo presentan como ateo simple, como negador, como destructor de lo sagrado. Pero leen solo sus declaraciones públicas, sus proclamaciones provocativas. No leen las cartas privadas, no ven los cuadernos donde la certeza se quiebra. No conocen los momentos donde el ateo más radical de Occidente se encuentra cara a cara con algo que no puede negar. Porque hay diferencia entre negar Dios teológico, construcción de iglesias y dogmas, y negar lo divino como tal. Nietzsche pasó su vida atacando el primero, pero el segundo lo perseguía. Lo encontraba en momentos de creación intensa, en estados de claridad extrema, en experiencias que no podía explicar sin sonar místico. Y ser místico era lo último que quería ser. Por eso tachaba, por eso arrancaba páginas. Porque las palabras que emergían traicionaban su posición pública, sugerían que detrás de su ateísmo había búsqueda, que su negación de Dios era en realidad búsqueda de Dios más auténtico, que mató al Dios de los curas para hacer espacio a lo divino que no cabe en templos. Y esa noche en Turín, mientras la tormenta ruge afuera, algo se quiebra definitivamente en él. La línea entre negar y afirmar se disuelve, entre destruir y crear, entre el ateo y el místico. Y las palabras que escribe ya no sabe si son suyas o si viene de ese lugar sin nombre que todos llaman Dios, pero que él no puede llamar así porque pasó su vida declarando su muerte. Y después viene el silencio. No el silencio de haber encontrado respuestas, sino el silencio de haber tocado algo demasiado vasto para palabras. El silencio de quien vio lo que no debe verse. El silencio de quien encontró lo que pasó su vida negando. Y ese silencio durará 11 años, hasta su muerte. Como si hubiera dicho todo lo que podía decirse, y lo que quedaba solo podía ser vivido, o sufrido, o ambos. Pero comencemos por lo obvio. Nietzsche odiaba al Dios cristiano, no ambiguamente, no con matices, lo odiaba visceralmente, porque veía en ese Dios la negación de todo lo que hace la vida valiosa. Un Dios que condena la tierra para valorar el cielo, que desprecia el cuerpo para exaltar el alma, que llama pecado a la vitalidad y virtud a la negación. Y no era solo teología abstracta. Nietzsche veía consecuencias reales, generaciones de personas viviendo con culpa por ser humanos, por tener cuerpos, deseos, impulsos, todas las fuerzas vitales reinterpretadas como tentaciones a superar.
toda la belleza de la existencia envenenada por doctrina que dice que lo verdaderamente valioso está en otro lugar, en otro mundo, después de la muerte. Por eso su declaración, Dios ha muerto, no era celebración atea simple, era diagnóstico cultural. Estaba diciendo, miren, ese Dios ya no funciona, ya no puede sostener el peso de dar significado a la existencia. Se ha vuelto obvio que es construcción humana y esa construcción está colapsando. Todos lo saben, pero nadie lo admite. Entonces vivimos en negación colectiva y el colapso de ese Dios deja vacío. Vacío de significado, de valores, de propósito. Ese es el nihilismo que Nietzsche veía venir. No porque él lo causara, sino porque describía proceso inevitable. Una vez que ves que los valores son construcciones humanas, no revelaciones divinas, ¿qué los sostiene? ¿Por qué uno en lugar de otro? ¿Cómo evitas el todo vale cuando no hay autoridad absoluta? Pero aquí está lo que la mayoría no comprende. Nietzsche no estaba feliz con la muerte de Dios. Estaba aterrorizado por sus consecuencias, porque sabía que la mayoría no tiene recursos para vivir sin ese fundamento, que necesitan autoridad externa, que sin ella no crean nuevos valores, sino que caen en vacío, en desesperación, en nihilismo pasivo donde nada importa. Por eso su proyecto no era simplemente matar a Dios y celebrar, era matar al Dios viejo para hacer espacio a algo nuevo, a nuevas formas de crear significado, a valores que afirman la vida en lugar de negarla, a espiritualidad que no requiere otro mundo, sino que encuentra lo sagrado en este. Pero ese proyecto requería que primero muriera completamente el viejo Dios. Y esa muerte era necesaria pero dolorosa, y Nietzsche atacaba ferozmente cualquier intento de resucitar al Dios cristiano o sus sustitutos. Atacaba a los que intentaban mantener moral cristiana sin el Dios cristiano. Ustedes mataron a Dios, pero mantienen sus mandamientos como si vinieran de la naturaleza. Eso le parecía peor que simplemente mantener a Dios. Al menos los creyentes eran consistentes. Los ateos moralistas eran contradictorios y atacaba los nuevos dioses, razón, progreso, ciencia, Estado. Todos intentos de llenar el vacío dejado por Dios con otra absoluta. Pero para Nietzsche, todos eran igual de problemáticos, porque todos demandaban sometimiento a autoridad externa. Todos prometían certeza donde no puede haberla. Todos eran formas disfrazadas del viejo impulso religioso, adorar algo fuera de ti en lugar de crear desde dentro. Entonces, sí, odiaba al Dios cristiano y necesitaba que muriera completamente, sin resurrección, sin sustitutos que perpetuaran la misma estructura bajo nuevos nombres. Solo su muerte completa podía crear espacio para lo que él realmente buscaba. Aunque nunca pudo articular completamente qué era eso, porque las palabras disponibles estaban todas contaminadas por lo que intentaba superar, pero en su odio había algo más, algo que solo se ve cuando lees con suficiente atención. Su odio era demasiado intenso, demasiado personal, como si no estuviera simplemente rechazando construcción intelectual, sino luchando contra algo en sí mismo, contra necesidad de Dios que no podía eliminar completamente, contra impulso religioso que seguía emergiendo aunque lo negara repetidamente. Y esa lucha es lo que hace su ateísmo interesante. No es ateísmo fácil de quien nunca tuvo fe, es ateísmo conquistado dolorosamente contra impulsos internos que nunca cesaron completamente. Es negación que nunca se sintió completamente victoriosa. Es muerte de Dios que de alguna forma nunca fue definitiva, porque algo seguía viviendo, llamándolo, desde el lugar que no tenía nombre. Pero hay otro Nietzsche, el que emerge en momentos privados,
en cartas a amigos cercanos, en fragmentos no publicados, en experiencias que describió pero no pudo integrar en su filosofía pública. Y ese Nietzsche habla de algo que se resiste a negación, algo que no es Dios cristiano, pero tampoco es simplemente naturaleza muerta o azar cósmico. Habla de momentos de gran salud, estados donde se siente conectado a algo más vasto, donde la individualidad se disuelve pero no en nada sino en todo, donde hay sensación de significado tan intenso que no necesita justificación, que es autoevidente, que no puede dudarse mientras dura, aunque después, cuando regresa la conciencia ordinaria, parezca sospechoso. Habla de su experiencia con el eterno retorno, no como teoría cosmológica, sino como visión, algo que lo golpeó con fuerza de revelación, como si algo se le hubiera mostrado, no por agente externo, pero tampoco por simple deducción lógica, por algo intermedio, por proceso que parecía venir de profundidades que no controlaba conscientemente. Habla de amor fati, amor al destino, pero no como decisión racional, como gracia, como capacidad que desciende, como forma de ser que no puedes forzar, pero que a veces te posee. Y cuando te posee, puedes decir sí a todo, a tu vida completa incluyendo todo el sufrimiento. No porque lo merezcas, sino porque algo en ti se abre y puede contenerlo todo. Y habla en momentos raros, de momentos donde siente que algo habla a través de él, donde escribe y las palabras vienen sin esfuerzo, como canal, como medium, como si no fuera autor, sino escriba de algo que viene de más allá de su ego consciente, y esos momentos son los más productivos, los más intensos, los que producen sus insights más profundos. Todo esto suena peligrosamente místico, y Nietzsche lo sabía. Por eso raramente lo mencionaba públicamente, porque su posición era antimística, antiespiritual en sentido tradicional, pero privadamente experimentaba cosas que no cabían en esa posición, y tenía que lidiar con esa contradicción entre su filosofía pública y su experiencia privada. Y hay interpretaciones posibles. Podría ser simplemente estados alterados de conciencia, nada sobrenatural, solo neurología. Momentos donde el cerebro funciona diferente y produce experiencias que parecen significativas, pero no lo son objetivamente. Esa sería interpretación materialista consistente con su filosofía. Pero Nietzsche nunca fue completamente satisfecho con esa reducción, porque aunque aceptara que fueran solo estados cerebrales, esos estados revelaban algo. Mostraban posibilidades de experiencia que la vida ordinaria oculta, y esas posibilidades importaban. Eran más reales, en algún sentido, que la realidad ordinaria, aunque no fueran sobrenaturales. Y aquí está lo crucial. Nietzsche buscaba Dios sin llamarlo Dios. Buscaba lo sagrado sin usar vocabulario religioso. Buscaba experiencia de trascendencia sin trascendencia metafísica. Buscaba lo divino completamente inmanente, en este mundo, en este cuerpo, en esta vida. No como algo separado, sino como dimensión de profundidad de lo que ya existe. Y esa búsqueda lo pone en línea con místicos que también rechazaban Dios teológico, con Meister Eckhart, que hablaba de Dios más allá de Dios, con místicos zen que rechazan toda conceptualización de lo absoluto, pero que claramente experimentan algo, con todo el linaje de espiritualidad no teísta que encuentra lo divino sin necesidad de entidad personal externa. Pero Nietzsche no podía admitir esa afinidad, porque odiaba el lenguaje místico, porque desconfiaba de cualquier cosa que sonara a escapismo, porque temía que reconocer lo divino, incluso en forma inmanente, fuera traicionar su proyecto de afirmación de este mundo. Entonces vivía en tensión entre su experiencia y su filosofía, entre lo que vivía y lo que podía decir,
entre el místico que era y el ateo que necesitaba ser. Y entonces está el símbolo que Nietzsche usa repetidamente, pero que pocos examinan cuidadosamente: el fuego. No fuego metafórico, sino experiencia real de algo que arde, en momentos de creación intensa, en estados de claridad extrema, en experiencias de transformación radical. Siempre describe sensación de fuego, de algo que quema sin destruir, que purifica mientras transforma. Este fuego no es simplemente metáfora de pasión o entusiasmo, es experiencia fenomenológica específica, sensación real de calor interno, de energía que fluye, de intensidad que es casi insoportable pero también exaltante, como si algo en él o a través de él estuviera ardiendo. Y ese fuego es creativo, produce ideas, insights, transformaciones que no podría generar su mente ordinaria sola. Y Nietzsche reconoce que este fuego tiene cualidad sagrada. Aunque no use esa palabra, lo trata con reverencia, lo busca, lo cultiva, sabe cuándo está presente y cuándo está ausente, y sabe que su mejor trabajo viene cuando el fuego arde, cuando estás inspirado en sentido literal, como si algo lo llenara, lo habitara, lo usara como instrumento. Y aquí está la paradoja: Nietzsche, el antirreligioso, tiene relación con este fuego que es estructuralmente idéntica a relación de profetas con su Dios. Espera la inspiración, no puede forzarla. Cuando viene, debe rendirse a ella. Y lo que produce cuando arde el fuego es diferente, cualitativamente superior a lo que produce mediante esfuerzo ordinario. Esto lo ponía en dilema imposible, porque reconocer esto explícitamente sería admitir que hay algo que no es él exactamente, algo que viene a través de él, pero no de él, algo que podría llamarse, si usaras vocabulario tradicional, inspiración divina, pero él no podía usar ese vocabulario sin traicionar todo su proyecto. Entonces lo llamaba gran salud, o voluntad de poder en su forma más alta, o simplemente hablaba del genio sin explicar de dónde viene. Pero todas esas eran formas de evitar la pregunta obvia: ¿qué es este fuego? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene esta cualidad de otredad? ¿Por qué se siente como gracia, no como logro? Y la pregunta se vuelve más urgente porque este fuego es selectivo. No viene cuando quieres, no puedes generarlo mediante técnica. Puedes crear condiciones que lo favorecen: soledad, silencio, caminatas largas. Pero no puedes garantizar que venga. Es don, es visita. Es algo que te elige tanto como tú lo buscas. Esto es lenguaje de lo sagrado, incluso si rehusas llamarlo así. Es reconocimiento de dimensión de experiencia que trasciende ego, que no controlas, que te transforma cuando llega, que es fuente de tu mayor creatividad y tus insights más profundos, y que es fundamentalmente misterioso, irreductible a explicaciones psicológicas o neurológicas simples. Y Nietzsche sabía esto. Por eso, su relación con su proceso creativo era casi religiosa. Protegía las condiciones que favorecían el fuego, evitaba cosas que lo apagaban, esperaba pacientemente cuando no venía, y cuando venía se entregaba completamente, como devoto a visita de Dios, aunque nunca usaría esas palabras. Y esto sugiere que su ateísmo era más complejo de lo que aparenta. No era rechazo de toda experiencia de lo sagrado, era rechazo de interpretaciones específicas de esa experiencia. Era intento de mantener la experiencia mientras desechaba la teología que tradicionalmente la explicaba. Era búsqueda de espiritualidad sin religión, de lo divino sin Dios, de lo sagrado sin superstición. Pero esa es tarea casi imposible, porque el lenguaje de lo sagrado es inherentemente religioso. Las palabras disponibles, gracia, inspiración, revelación,
están todas contaminadas por tradiciones que Nietzsche rechazaba. Entonces, tenía que inventar nuevo vocabulario, y nunca fue completamente exitoso. Sus palabras alternativas nunca capturaron completamente lo que intentaba nombrar, y el fuego permanecía innombrado, ardiendo, real, pero sin nombre que pudiera articular sin traicionarse. Y entonces están los momentos donde Nietzsche escribe cosas que suenan indistinguibles de plegaria. No plegaria de súplica, no petición a entidad externa, pero plegaria como afirmación, como acto de reconocimiento, como expresión de reverencia hacia algo, hacia la vida misma, hacia el ser, hacia el misterio de la existencia, su sí sagrado a la vida, su amor fati, su afirmación del eterno retorno. Todas estas son formas de plegaria, son actos de rendición profunda, de aceptación total, de apertura hacia totalidad de lo que es. Y ese acto, aunque no dirigido a persona divina, tiene cualidad sagrada innegable. Es religioso en sentido más profundo, más allá de cualquier religión particular, y Nietzsche lo sabe. Por eso su lenguaje en esos momentos cambia, se vuelve más poético, más elevado, más musical, como si estuviera en altar aunque no haya Dios en el altar, como si estuviera oficiando ceremonia aunque sea solo Él, como si estas palabras requirieran tono diferente, registro diferente, porque son sagradas aunque no sean religiosas. Y hay momentos específicos, especialmente en Así habló Zaratustra, donde esto es obvio. Zaratustra no es simplemente portavoz filosófico, es profeta, y el libro no es tratado filosófico, es texto sagrado. Nietzsche lo sabía, lo llamaba su quinto evangelio. Era su intento de escribir nueva Biblia, para era postcristiana, pero Biblia igualmente, con toda la reverencia y seriedad que eso implica. Y en ese libro, Zaratustra habla con cadencias de profeta, bendice, maldice, proclama, enseña mediante parábolas, desciende de montañas como Moisés, experimenta tentaciones como Cristo, y cuando alcanza su enseñanza más alta, el eterno retorno, es revelación, conocimiento que llega como don, como algo que se le muestra, no algo que deduce. Todo esto es estructura religiosa, aunque el contenido sea antirreligioso, aunque niegue lo que religiones afirman, la forma es sagrada, el tono es sagrado. El acto mismo de escribir así es acto religioso, es intento de crear nueva forma de religiosidad, sin Dios personal, sin otro mundo, sin moral de rebaño, pero religiosidad igualmente, relación reverente con totalidad de la existencia. Y Nietzsche tenía momentos de duda sobre este proyecto, momentos donde se preguntaba si simplemente estaba recreando lo que intentaba destruir, si su nuevo Dios, vida, voluntad de poder, eterno retorno, era realmente diferente del viejo, si su nueva religiosidad escapaba realmente los problemas de la vieja, o si solo cambiaba vocabulario manteniendo estructura. No tenía respuesta definitiva, y esa incertidumbre lo atormentaba, porque temía ser hipócrita, ser el que critica religión mientras crea nueva, ser el que mata a Dios mientras secretamente adora algo que no quiere llamar Dios, pero que funciona estructuralmente igual. Y esa posibilidad era intolerable, porque su proyecto entero dependía de ser radicalmente diferente. Pero quizá, y esto es especulación, quizá al final comprendió que era imposible escapar completamente de lo sagrado, que los humanos somos animales religiosos, que necesitamos reverenciar algo, adorar algo, ser devotos de algo, y que la única elección real es que, no sí. Y entonces su proyecto no era eliminar religiosidad, sino dirigirla diferente, hacia la tierra en lugar del cielo, hacia la vida en lugar de la muerte, hacia lo inmanente en lugar de lo trascendente. Y si eso es correcto, entonces su ateísmo era en realidad forma radical de religiosidad,
la más radical posible, porque en lugar de adorar a Dios separado del mundo, adoraba el mundo mismo. En lugar de reverenciar lo sobrenatural, reverenciaba lo natural con intensidad que lo volvía sagrado. En lugar de buscar Dios más allá, encontraba lo divino en profundidad de lo que ya es. Esa es plegaria que no parece plegaria, porque no pide nada, no suplica, no se dirige a alguien, simplemente dice sí, con todo su ser, a lo que es, y ese sí, cuando es completo, es más profundamente religioso que cualquier plegaria tradicional, porque es rendición total sin reservas, es amor sin condiciones, es afirmación sin excepciones, y eso, aunque Nietzsche nunca usaría esta palabra, es devoción en su forma más pura, pero hay giro más oscuro, porque Nietzsche también reconoce que el yo, el ego, funciona como Dios, demanda sacrificio, demanda adoración, demanda sometimiento, y todos los que niegan Dios externo a menudo terminan adorando Dios interno, ellos mismos, su imagen, su identidad, su necesidad de ser especiales, y ve esto como quizá peor que adorar Dios externo, porque al menos Dios externo te puede hacer humilde, te recuerda que hay algo más grande, pero Dios interno, ego divinizado, no tiene límites. Se vuelve absolutamente demandante y destruye todo lo que no refuerza su imagen inflada de sí mismo. Nietzsche veía esto en sí mismo, su necesidad de grandeza, su sentido de misión especial, su convicción de que estaba pensando pensamientos que nadie más había pensado. Todo eso era peligroso, era ego haciéndose Dios. Y sabía que tenía que resistir eso, pero no siempre podía, porque esa misma convicción de importancia era lo que le daba energía para continuar cuando todo era contra él. Y aquí está la paradoja imposible. Necesitas ego suficientemente fuerte para crear algo original, para resistir presión de conformar, para mantener tu visión cuando todos dicen que estás equivocado. Pero ese mismo ego puede volverse tirano, puede exigir que todo en tu vida lo sirva, puede hacer imposible cualquier relación real, porque siempre pone sus necesidades primero. Nietzsche vivió esta paradoja hasta destruirse. Su ego era masivo, necesitaba serlo, no podría haber hecho lo que hizo sin esa convicción de importancia absoluta de su misión, pero ese mismo ego lo aisló completamente. Lo hizo imposible de estar con, y eventualmente contribuyó a su colapso. Porque cuando tu ego es tu Dios, y ese Dios colapsa, tú colapses con él, y veía que esto era problema universal. ¿Quién era post-Dios? El mayor peligro no era nihilismo, sino idolatría del yo. Que todos los que mataron a Dios externo estaban en peligro de crear Dios interno más demandante, y que necesitaban alguna forma de trascender ego sin refugiarse en Dios externo que regresaba a problemas viejos. Su solución propuesta era el Übermensch, el que ha superado tanto Dios externo como Dios interno, que no adora nada excepto la vida misma, que puede crear sin necesidad de sentirse especial, que puede ser poderoso sin necesitar validación, que ha matado ego Dios junto con Dios Dios, y que vive desde algo más profundo que ambos. Pero Nietzsche nunca pudo ejemplificar esto completamente, porque luchaba constantemente con su propio ego, con su necesidad de reconocimiento, con su anhelo de ser comprendido, con su resentimiento cuando era ignorado, todas señales de que ego Dios seguía vivo, demandando sacrificio, demandando adoración, haciéndolo sufrir cuando no la recibía. Y quizá su colapso final fue cuando ego Dios finalmente hizo demandas imposibles, cuando la presión de mantener esa imagen de sí mismo se volvió insostenible, cuando tuvo que elegir entre romper completamente o mantener la máscara, y eligió, o fue forzado a, romper, y en ese rompimiento, ego Dios murió. Pero él murió con él, porque no había desarrollado suficientemente lo que existe más allá del ego.
Esta es advertencia que Nietzsche deja. Matar Dios externo es fácil, matar Dios interno es casi imposible, porque ese Dios es tú, o al menos es lo que siempre has llamado yo, y matarlo es morir, no metafóricamente, existencialmente. Es disolución de identidad, y pocos pueden soportar eso sin estructuras que los sostengan, y Nietzsche rechazaba todas las estructuras tradicionales. Entonces estaba solo, sin red. Cuando Ego Dios cayó, cayó con él. Y entonces vino el silencio. 11 años, desde su colapso en Turín hasta su muerte. 11 años donde el hombre que había llenado páginas con palabras explosivas ya no podía hablar coherentemente, donde el pensador más radical de Occidente estaba reducido a fragmentos desconectados, donde el que había gritado verdades incómodas ahora solo murmuraba incomprensiblemente. Y hay tentación de ver esto solo como tragedia médica, enfermedad, nada más. Pero Nietzsche había escrito sobre el silencio como forma superior de comunicación, sobre cosas que no pueden decirse, solo callarse, sobre verdades demasiado profundas para palabras. Entonces quizá, solo quizá, su silencio final era también mensaje. Mensaje de que había límites a lo que las palabras pueden capturar, que después de haber dicho todo lo que podía decirse, solo quedaba silencio. Que las verdades más profundas, las que tocó en momentos de máxima claridad, eran inherentemente inefables, y que intentar articularlas más solo las distorsionaría. O quizá el silencio era reconocimiento de derrota, de que su proyecto de crear nuevos valores, de afirmar la vida completamente, de vivir sin Dios o ego Dios, era imposible, que había empujado demasiado lejos, que había intentado lo que no puede intentarse, y que el precio fue su cordura, y que el silencio era admisión de ese precio. O quizá, y esta es interpretación más especulativa, el silencio era finalmente haber tocado lo que buscaba, que en el colapso de ego, en la disolución de identidad, había encontrado lo que palabras nunca pudieron capturar, que experimentó la muerte de Dios y la muerte del yo simultáneamente. Y al otro lado había algo, no Dios personal, no ego resucitado, sino presencia, ser, lo que místicos intentan nombrar, pero solo pueden señalar. Y en esa presencia, las palabras se vuelven innecesarias, no porque no haya nada que decir, sino porque lo que hay no puede decirse. Entonces, silencio. No vacío, sino plenitud. No ausencia, sino presencia tan completa que sobrepasa capacidad de articular. Y quizá los 11 años de silencio fueron habitación de esa presencia. Aunque desde afuera pareciera solo ruina, no sabremos nunca. Y quizá no debemos saber, porque parte del poder del silencio de Nietzsche es su ambigüedad. Puede verse como tragedia o como culminación, como derrota o como victoria en términos que él mismo nunca anticipó. Y esa ambigüedad mantiene viva su filosofía, porque fuerza a cada generación a interpretar, a decidir qué significa ese silencio final. Pero lo que es claro, el hombre que mató a Dios públicamente luchaba privadamente con algo que no podía matar. Llamarlo Dios sería traicionar su vocabulario, pero era algo sagrado, algo que demandaba reverencia, algo ante lo cual las palabras fallan, y ese algo, innombrado, innombrable, lo persiguió hasta el final. Y quizá en el silencio final, finalmente se encontraron, sin palabras que mediaran, sin conceptos que distorsionaran, solo presencia ante presencia, en silencio que dice más que todas las palabras que escribió. En aquella habitación en Turín, las páginas tachadas permanecen, palabras que nunca fueron publicadas, pensamientos demasiado contradictorios con su imagen pública,
confesiones demasiado vulnerables para el guerrero filosófico que necesitaba ser. Y en esas páginas perdidas está el Nietzsche que la historia no quiere conocer. El buscador en lugar del destructor, el místico en lugar del ateo, el devoto en lugar del blasfemo. Pero quizá ese Nietzsche es más interesante, porque muestra que la negación más radical puede ser forma de búsqueda. Que matar a Dios puede ser amor a Dios más profundo que adoración tradicional. Que destruir todas las construcciones religiosas puede ser intento de llegar a religiosidad más auténtica. Que el ateo y el místico no son opuestos, sino caras de misma moneda. Insatisfacción con formas heredadas de lo sagrado. Y quizá su verdadero legado no es su ateísmo, sino su honestidad, su disposición a vivir contradicciones sin resolverlas prematuramente, su capacidad de sostener tensión entre negar y buscar, entre destruir y reverenciar, entre proclamar muerte de Dios mientras experimentaba algo que todas las tradiciones llaman divino, pero que él no podía llamar así sin traicionarse. Porque al final, Nietzsche no resolvió el problema de Dios. Lo profundizó. Mostró que matar Dios teológico no elimina lo sagrado, solo lo desplaza. Y entonces la pregunta se vuelve más urgente, no menos. ¿Qué haces con experiencias de trascendencia cuando no tienes marco religioso para interpretarlas? ¿Cómo honras lo sagrado sin traicionar tu rechazo de religión? ¿Cómo reverencias sin adorar? Y dejó esas preguntas sin respuesta, deliberadamente quizá, porque las respuestas cerradas son lo que quería evitar. Prefirió vivir en pregunta abierta, en tensión sin resolución, en búsqueda sin llegada. Y ese vivir en apertura radical, aunque lo destruyó eventualmente, es más honesto que todas las certezas cómodas que rechazó. Y te deja a ti con las mismas preguntas, no como problemas a resolver intelectualmente, sino como tensiones a vivir existencialmente. Si Dios ha muerto, ¿qué respira a través de ti en momentos de creación? ¿Qué es el fuego que arde cuando estás completamente vivo? ¿Qué es esa presencia que sientes en silencio profundo? ¿Qué es lo que todas las tradiciones llaman divino, pero que no tiene nombre en vocabulario secular? Nietzsche no te da respuestas. Te da permiso para preguntar, para buscar sin saber qué buscas, para experimentar lo sagrado sin necesidad de creer en nada sobrenatural, para reverenciar el misterio de la existencia sin necesidad de explicarlo, para ser devoto de la vida misma con intensidad que trasciende cualquier religión particular. Y quizá eso es lo que las palabras ocultas decían. No dogma nuevo, no revelación específica, sino invitación. Busca lo divino donde nadie te dijo que mires, en la tierra, no en el cielo, en el cuerpo, no en el alma separada, en este momento, no en eternidad futura, en lo inmanente tan profundamente que se vuelve trascendente, en lo ordinario tan completamente que se revela como sagrado. Y reconoce que esta búsqueda es religiosa, aunque rechaces religiones, aunque seas ateo, aunque no creas en nada sobrenatural, la búsqueda misma es sagrada. El acto de preguntarte qué es real, qué importa, cómo vivir, eso es religioso en sentido más profundo, porque es confrontar el misterio de existir. Y ese confrontamiento, cuando es genuino, siempre tiene cualidad sagrada, siempre toca lo que las tradiciones llaman Dios, aunque tú uses otras palabras. Nietzsche vivió esa contradicción hasta el final. El ateo devoto, el blasfemo reverente, el destructor de ídolos que buscaba lo que ningún ídolo puede capturar, y su vida, con todas sus contradicciones, todos sus fallos, todo su sufrimiento, es testimonio más honesto que cualquier teología, porque no ofrece certezas cómodas,
solo ofrece búsqueda radical, y esa búsqueda, aunque no llegue a ningún lugar definido, es más valiosa que todas las llegadas falsas. Y cuando las luces se apagan en esa habitación en Turín, cuando la pluma finalmente cae de su mano, cuando las palabras se agotan, lo que queda no es respuesta, sino pregunta. Pregunta que cada generación debe responder para sí misma, no copiando su respuesta. Él no tuvo respuesta definitiva, sino viviendo su método, buscar sin descanso, cuestionar sin piedad, experimentar sin garantías y en esa búsqueda implacable tocar algo, algo real, algo que merece cualquier nombre que le des o ningún nombre. Solo el silencio que dice más que todas las palabras que fueron o pudieron ser escritas. Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones, porque cada video es continuación de búsqueda que Nietzsche comenzó, pero no pudo terminar. Cada idea es exploración de lo sagrado sin religión. Cada reflexión es invitación a vivir las contradicciones que él vivió. Negar Dios mientras buscas lo divino. Matar ídolos mientras reverencias el misterio. Ser ateo mientras experimentas lo que todos llaman Dios, pero que no necesita ese nombre para ser real. El fuego arde. La pregunta permanece. ¿La vivirás o solo la pensarás?